Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Vamos a presentarles a ustedes el día de hoy el estudio panorámico de Apocalipsis, y el título que nos ocupa es, hermano, la segunda trompeta del Apocalipsis, parte 1. De esto vamos a estar hablando hoy. Quiero que me acompañe a la Biblia en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo 8 y los versículos 8 y 9. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Amén. Amén, hermanos. Hablar de el Apocalipsis, hermano, pues requiere bastante paciencia, requiere que nosotros tengamos puesta nuestra mirada en Dios, nuestro Señor, el cual está comunicando su mensaje a todos nosotros. Y nos está advirtiendo de las cosas. Y nos está instruyendo, enseñando para que el pueblo se mantenga a salvo por el conocimiento de Jehová, por el conocimiento del Señor. Como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 4 y el versículo 7, que nos dice el Señor: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, dice el Señor. Sobre todas las posesiones nosotros debemos procurar la sabiduría. ¿Por qué? Porque en la sabiduría nosotros encontramos el consejo del Señor. Y no solamente eso, sino que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, nosotros debemos de tener esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, como le dice el apóstol Pablo a la iglesia, para que ustedes sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que Dios pueda proveer a través de su palabra la sabiduría y el conocimiento para que sus hijos puedan tener esas herramientas necesarias para poder enfrentar cualquier vicisitud, cualquier situación difícil que requiera la intervención de la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor pues nos ha dado esa sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros podamos discernir y entender las cosas. Aquí se nos habla, hermanos, de la segunda trompeta del Apocalipsis, y nos damos cuenta que el mar es impactado por una gran montaña ardiendo. También nos damos cuenta en un segundo momento que muere la tercera parte de los seres vivientes que habitan en el mar. Y un tercer elemento se agrega cuando se dice que las naves fueron destruidas. Fue la tercera parte de las naves que estaban en los mares fueron destruidas. Quizás para poder comenzar e interpretar de manera correcta este texto, este escenario que nos muestra la segunda trompeta del Apocalipsis, debemos de recordar la naturaleza que tiene este libro, la naturaleza que tiene
el libro en sí de Apocalipsis. ¿Qué naturaleza tiene? La Escritura nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 1, si usted va allá conmigo, amén, capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 3, dice la palabra del Señor así, hermanos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la naturaleza de este libro contiene una dicha para el que lee, para los que oyen y para los que guardan, amén, las palabras de esta profecía. Es decir, este es un libro profético, es un libro que anuncia acontecimientos. De hecho, cuando Juan está recibiendo esto de acuerdo al capítulo 4 y el versículo 1, nos dice, en esto lo hemos visto también antes en el capítulo 4 y el versículo 1, cuando Juan dice después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, los tiempos verbales que está usando la Biblia, los tiempos verbales son en tiempo futuro, es decir, para acontecimientos futuros. No algo que ya haya sucedido, no algo que ya haya pasado, sino algo proyectado hacia el futuro. Hemos de recordar que el mundo se aproxima a su propio fin, porque está escrito en la palabra de Dios que el mundo llegará a el final de su existencia. Por lo tanto, nosotros debemos también tener este contexto para poder interpretar lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, en este escenario hay grandes repercusiones, algunas de ellas son escalofriantes en Apocalipsis y toman lugar algunas en el sonido de la segunda trompeta. Primero nos habla de una gran montaña, amén, una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Aquí hay algo que nos habla y es una gran montaña. La Biblia, déjeme explicarle esto porque es necesario que nosotros entendamos y aprendamos del lenguaje en que nos habla la Biblia. El lenguaje que la palabra de Dios utiliza, algunas ocasiones son mensajes directos, comprensibles, entendibles, hermano, desde todo ángulo, desde todo punto de vista, porque no hay nada encubierto. Sin embargo, no todo está puesto y revelado para que lo entiendan todos, sino que está revelado para aquellos a quienes Dios les abre el entendimiento, a quienes Dios abre el entendimiento para que puedan entender las Escrituras y que puedan entender todas las cosas. Voy a mencionar, por ejemplo, dos casos. Uno de ellos es el caso del hombre etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 8, la Biblia nos muestra, por ejemplo, de este hombre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nos habla que él venía leyendo en su carro al profeta Isaías. Amén, dice la Biblia. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos capítulo 8,
Y el versículo 28 en adelante dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, dice, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. ¿Cómo voy a poder entender, dijo aquel hombre, cómo voy a entender la profecía? ¿Cómo voy a interpretar, cómo voy a entender la profecía si nadie me lo explica, si nadie me lo enseña? Yo no podré aprender. Y este es un principio que debemos aprender nosotros, de que necesitamos siempre aprender de la palabra de Dios. Necesitamos siempre, no es solamente decir yo voy a leer la Biblia y yo la voy a entender, porque puede ser que usted la entienda a su manera, o puede ser que usted diga, no, de ahí está clarito, mire, aquí está clarito. No, el lenguaje que utiliza la Biblia muchas de las veces es lenguaje simbólico que debe ser interpretado, que debe ser entendido por las personas que son instruidas en el mensaje de Dios. Entonces, este hombre no entendía lo que leía y estaba leyendo una profecía, de Isaías, del profeta Isaías. Entonces, entender las profecías a veces no resulta tan fácil, no resulta tan simple o tan sencillo, sino que es necesario, hermanos, aprender a escuchar a Dios, aprender a entender. Y Dios usa los medios para podernos enseñar, para podernos instruir, para podernos dar a conocer los misterios, las bendiciones que Él tiene, hermanos, para con nosotros. Aquí nosotros estamos mirando esto. También en el libro de Lucas, amén, si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, se encuentra otro caso allá por el capítulo 24 de Lucas, en casi lo último del Evangelio de Lucas, amén. Aquí hay una parte, amén, donde el Señor, vamos a ver si ustedes me pueden ayudar desde ahí, desde casa. Amén. El Señor estuvo con sus discípulos antes de partir. Y dice la Biblia, amén, a partir del versículo 36, amén, en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45 y énfasis nuestro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Específicamente, el versículo 45 nos dice a nosotros, fíjese bien, que el Señor Jesús, el Cristo resucitado, vino a sus discípulos, a aquellos que habían estado con él, a aquellos a quienes él había instruido ya aquí en la tierra, y dice, les abrió el entendimiento. Amén. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, no se trata solamente de decir yo voy a agarrar la Biblia, la voy a abrir, la voy a leer y ya lo que yo lea, eso es lo que yo leo y entiendo, así es la Escritura. Hermanos, es necesario pedir a Dios la sabiduría, es necesario pedir a Dios la dirección de Él para que Él nos abra el entendimiento para poder comprender bien lo que son las Sagradas Escrituras. Fíjese que en el lenguaje profético, en lenguaje de profecía, la palabra montañas significa reinos. Aunque en algún contexto, en el contexto, porque depende eso del contexto donde se encuentre la palabra. El contexto es, hermano, el tópico del cual esté hablando en ese momento. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice el salmista David, dice por allá por el libro de Salmos 121, él dice, alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Entonces, David está refiriéndose a las montañas, es decir, a la cantidad de árboles, a las elevaciones de terreno, a lo que constituye el concepto físico de una montaña. Y mirando hacia allá y mirando hacia el cielo, David reconoce la grandeza de Dios y desde dónde viene su socorro cuando él estaba sufriendo, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba padeciendo persecución. Entonces, David está hablando en ese sentido. Igual cuando la Biblia nos habla de que Jesús se fue al monte a orar, es decir, a la montaña a orar, y no fueron sus discípulos con él, entonces la Biblia nos está hablando también de un lugar físico, de una montaña. Pero hay el lenguaje profético que nos habla de que los montes o las montañas son reinos. En el libro del profeta Isaías, si usted me acompaña a leer, por favor, Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Amén. Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra, dice la profecía lo siguiente. Amén. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Amén.
la palabra profética del Señor nos habla aquí del monte de Jehová. Y esta expresión, hermano, el monte de la casa de Jehová, así como la cabeza de los montes y todo esto que nos menciona este texto, es sinónimo de el reino de la familia del Señor. Y la cabeza de los montes, ahí nos habla en el versículo 2 nos dice, vendrán muchos pueblos, perdón, versículo 3 nos dice, vamos a ver el versículo 2, hermano, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esta expresión, cabeza de los montes, está referido espiritualmente, se refiere al reino espiritual de Dios, al reino que Cristo vino a establecer, al reino donde Cristo reina, donde Cristo es el rey, como le preguntó el rey Herodes al Señor Jesús. ¿Eres tú rey?, le dijo. Y él le dijo, tú lo dices, tú dices que yo soy rey. Y el Señor Jesús, hermanos, le dijo, si mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían y no me dejarían, le dice, en tu mano. Es decir, mis súbditos podrían pelear y no me dejarían aquí, ¿verdad?, perecer. Mas mi reino no es de este mundo. Y dice, oh, salve rey. Entonces era rey. Incluso, hermanos, ustedes han de recordar que la causa que fue puesta en la cruz de la muerte de Jesús decía, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y la palabra montes, en este caso, cuando habla de la confirmación del monte de la casa de Jehová, se refiere a, en el contexto profético, en la palabra profética, se refiere a reinos. Ahora, con esto, hermano, nosotros estamos también mirando que esto significa que el reino espiritual es de mayor importancia que cualquier otro reino terrenal. Cualquier otro reino terrenal pues carece de importancia o es de menor importancia respecto al reino espiritual. Por esa razón, cuando se le dice a una persona, mire, cuando usted forma parte de la iglesia, usted forma parte del reino de Dios, usted forma parte de algo más importante que cualquier cosa. Por eso el Señor nos dice a nosotros en su palabra, por el Evangelio de Mateo capítulo 6 y el versículo 33, nos dice el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o todas estas cosas, os serán añadidas. Es decir, lo principal, lo primordial es que la gente corra y que la gente busque el reino del Señor, el reino de Dios. Con esto, hermanos, si volvemos un poco al Apocalipsis, donde estamos estudiando en el capítulo 8, nos dice a nosotros que cuando el segundo ángel tocó la trompeta, dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Una montaña ardiendo en fuego fue precipitada, dice, en el mar. Hermanos, aquí, bueno, recordamos este concepto profético de qué significa la palabra montañas y quizás nos vamos a auxiliar también de otro texto, aunque me voy a adelantar un poquito, pero necesito, por eso le decía yo a una hermana, aquí en este libro vamos a veces a retroceder para tomar unos versículos de acá o vamos a adelantarnos para tomar otros versículos de allá porque los necesitamos. Ahorita necesitamos en Apocalipsis capítulo 17 y los versículos 9 y 10. Fíjese que aquí la Biblia nos habla a nosotros, en esa parte, nos habla de las 7 cabezas
de la bestia escarlata. Dice Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, dice así: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. Primero, yo comencé hoy hablándoles a ustedes, hermanos, que cuando nosotros tomamos la Biblia, no es solo por leerla, sino que la vamos a estudiar y vamos a pedir a Dios sabiduría. Dice la Biblia, esto es, dice, para la mente que tenga sabiduría. Y esa sabiduría, hermanos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? La Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda la sabiduría, porque toda sabiduría, todo don perfecto, toda dádiva procede del Padre de las luces, del Padre nuestro Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la Escritura, de Él viene esto. Y la Biblia nos dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia escarlata, hermanos, son 7 montañas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a hablar de eso posteriormente para ampliarlo, amén, en una próxima ocasión. Y dice, y son 7 reyes, o sea, los montes, las 7 cabezas, dice, son 7 reyes, dice el versículo 10, son 7 reyes. Por lo tanto, nuevamente se nos confirma que sí se refiere a reinos. Cuando dice montes, se refiere a reinos, hermano, en sí mismo. Y aquí, pues estamos también haciendo esta comparación y cómo el mismo libro de Apocalipsis nos va dando algunas herramientas de interpretación para que nosotros podamos comprender bien esto que estamos ahora mismo meditando. Ahora, dice, hermanos, esta montaña ardiendo, de hecho, se hace referencia al tamaño. Si usted mira, dice en el texto, volvamos a Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 9. Vamos a ver el versículo 8, perdón, 8:8. Dice, cuando el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña. Aquí se nos habla del tamaño, hermano. Dice una gran montaña. Es decir, una montaña grande. Si usted se fija, nos está hablando de algo muy grande, de un imperio, de un reino, nos está hablando de algo potente, de algo poderoso, hermanos. Y dice, y nos habla de que iba a ser consumida por el fuego, ardiendo en fuego, dice más adelante, se iba a precipitar en el mar. Bueno, aquí nos habla, hermano, de esta gran montaña y que está ardiendo desde la base hasta la cima, esta gran montaña, desde sus laderas, arrojando ese humo y todo, hermano, quemándose en enormes cantidades de humo y ceniza, y posiblemente un gran espectáculo aterrador que va, hermano, hundiéndose allá, precipitándose. Esta palabra precipitándose, hermano, que aparece, creo que está en el versículo 8, dice, fue precipitada en el mar. La palabra precipitada significa que fue, hermano, como dejada caer, o que se desvió o que se deslizó hacia abajo hasta caer completamente. A eso se refiere la palabra precipitada. Y eso nos ayuda también a nosotros a comprender, ¿verdad? A comprender
la visión de lo que aquí está pasando. O sea que nos está hablando probablemente de la gran caída que iba a sufrir un reino y de todo ese espectáculo que iba a suceder, y también probablemente nos esté hablando de una gran batalla, de las grandes batallas que se libran en los mares. Ahora, es necesario, ya lo voy a explicar también, o tal vez lo hacemos en nuestra próxima parte, porque el tiempo no nos va a dar ahora para explicar la cuestión esta del mar. Lo vamos a explicar probablemente después. Ahora, esta gran montaña de esta segunda trompeta, los grandes imperios, los grandes reinos navales, hermanos, de la era cristiana, nosotros podemos ver, ¿verdad?, todo este poderío que han exhibido muchas veces todos estos imperios, todos estos reinos, todos estos gobiernos y todo esto que, hermanos, han entrado así como en batallas y en guerras y han sido destruidos y continúan destruyéndose y amenazándose. Ahora mismo hay amenazas, hermanos, que amenazan hasta el mundo entero con llenar de sangre y manchar de sangre todo lo que se les cruce, el mar hasta el cielo mismo, si es posible, con amenazas, hermanos, de armas de destrucción masiva y un montón de cosas que están sucediendo actualmente. Entonces, probablemente alguien dirá también, y es posible, aquí estaba hablándose de una destrucción tal vez de cuando Roma fue quemada, etcétera, etcétera. Debo decirle que eso fue algo que probablemente ya había pasado y ya habían culpado a los cristianos, y de hecho Juan estaba por allá exiliado, ya Juan estaba desterrado, hermanos, cuando escribió este libro. Y podemos decir y anunciar que el libro de las profecías de Apocalipsis está anunciando acontecimientos futuros, es decir, le dijo, las cosas que van a suceder después son las que yo te voy a mostrar. Acá dice el capítulo 4 y el versículo 1. Entonces, se nos habla de que esta montaña iba ardiendo en fuego. En los contextos proféticos, hermanos, el fuego comúnmente señala lo que es la violencia, la guerra, la destrucción. El fuego es sinónimo de eso. Cuando se hace fuego, es decir, se hace una guerra, se hace violencia en contra del prójimo o de nación contra nación, y todo, el fuego viene a ser sinónimo de destrucción. La Escritura, de hecho, nos dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 10, que si usted puede ir conmigo, lo puede mirar, cómo allí dice la Biblia que el fuego sí es sinónimo de destrucción. Veamos lo que dice segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Entonces, el fuego en sí mismo es sinónimo de destrucción, es sinónimo de violencia, es sinónimo de muerte. Y en la profecía debemos entenderlo también de esa manera, es decir, que es un sinónimo de destrucción, de muchas cosas que son, de muchas amenazas, de mucha destrucción que el mismo hombre se procura. También la palabra del Señor nos habla de que va a dar en llama de fuego una retribución a todos los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8, ahí la palabra del Señor nos enseña, la palabra de Dios nos dice que el Señor, cuando venga con los ángeles de su poder y con su fuerza, pagará en llama de fuego, dice la Escritura, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, los poderosos imperios que están representados aquí por una gran montaña arden con el fuego, con la violencia, con la guerra, y de sus entrañas vomitan llamas, fuego y humo y todo eso, hermano. Y fue precipitada, ¿verdad? Esta gran montaña fue precipitada en el mar. Hablaremos de eso, del mar y de todo eso en nuestra próxima entrega, hermanos, que estaremos llevando hasta ustedes. Por hoy, agradecerles el que nos hayan acompañado durante este momento de estudio bíblico que estamos teniendo con ustedes. Gracias por compartir con nosotros un momento de su vida y permitirnos entrar hasta lo íntimo de sus hogares, de su vida, para poder predicar la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.